Bienvenidos a Economía en Breve número 204, donde comentaremos lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Comienzo por anunciarles que vamos a incluir una nueva sección especial al final del programa que espero les sea de gran utilidad y ahora que la vean espero también que me manden sus comentarios para ver qué les pareció. Esta semana el INEGI publicó su primer avance con las cifras del PIB del cuarto trimestre con las que tenemos ya la magnitud de la crisis económica que vive el país. El Producto Interno Bruto es la suma de los bienes y servicios producidos en el país que durante el cuarto trimestre presentó una caída de 4.5% real anual. Cuando se menciona una variación real anual, esto quiere decir que es el cambio porcentual respecto al mismo periodo del año anterior y descontando el efecto de la inflación. Los principales componentes del PIB presentaron caídas de 3.3% en la industria, que representa algo así como una tercera parte de la producción total, aquí en la línea azul, y de 5.1% en los servicios, que representan cerca de 2/3 partes del total, aquí en la línea verde. Con este resultado, la caída en la producción de nuestro país en todo el 2020 fue de 8.3%, cifras originales, que se traduce en cerca de 1.2 billones de pesos. Dimensionar estas cifras estratosféricas es complicado y algunas comparaciones nos permitirán tener una mejor idea de lo que se dejó de producir en este año. Si pensamos que una casa de interés social vale cerca de 500,000 pesos, los bienes y servicios que dejaron de producirse en el año equivaldrían a 3 millones de estas casas. Para una segunda comparación utilizaremos la información del Censo 2020 recientemente difundido por el INEGI, donde reportan que somos 126 millones de personas. Pensemos en algo más cotidiano como puede ser una comida corrida, como esta que encontré en internet con todo y precio. Lo que dejó de producirse en el país durante el 2020 alcanzaría para darle una comida de estas a todos los mexicanos durante 254 días. La caída en la producción no solo es un número asociado a dinero, billetes y monedas, sino que son menos kilos de frijol y de tortilla, menos servicios médicos, menos ropa y zapatos. Esta pérdida es la más profunda desde 1932 y debemos tener claro que aún falta un buen trecho para superarla, porque no solo es lo que dejó de producirse, sino también los negocios y empleos que se perdieron, que llevarán tiempo recuperar y lo que dependerá de que se haga especialmente de la forma en que los mexicanos logremos cooperar para salir adelante. Si vemos el comportamiento trimestral del PIB en esta gráfica, la recuperación parece sorprendentemente rápida y casi completa, pero no debemos engañarnos. Si a esta gráfica añadimos el primer trimestre del 2021, con una estimación muy simple que toma en cuenta solo el comportamiento, digamos, usual del primer trimestre de cada año, podemos ver que habrá una caída del orden del 4% real anual, aquí representada en la última esferita. Hacia adelante, la recuperación de la economía dependerá de varios factores, pero primordialmente de la contención del contagio del COVID y de el restablecimiento de condiciones propicias para la creación de negocios, empleos y generación de prosperidad. Respecto al COVID, el contagio sigue extendiéndose por el mundo de forma desafortunada, alcanzando ya casi 103 millones de personas contagiadas con más de 2.200.000 fallecimientos. El caso de México es especialmente malo, sobre todo en número de personas que han perdido la vida, superándose ya los 158,000 decesos para ocupar el trágico tercer lugar a nivel mundial, superando a la India, que tiene una población 10 veces más grande que la nuestra. Tristemente también, el contagio ha propiciado el regreso al semáforo rojo a 3 estados, con otros 17 en semáforo naranja y ya ninguno en semáforo verde. Esto implica que muchas actividades económicas no pueden realizarse, lo que tendrá un nuevo impacto negativo sobre la actividad económica de este año. Varios países han restablecido restricciones a los viajes, como Canadá y Estados Unidos, lo que también tendrá un nuevo impacto sobre la golpeada industria turística del país. El Fondo Monetario Internacional presentó una revisión al alza en su escenario de pronósticos de actividad económica para el mundo, motivado sobre todo por la expectativa de que las vacunas permitirán el fortalecimiento de la actividad más adelante en el año y en los estímulos que se anticipan para varias economías desarrolladas.
Sin embargo, advierten que las nuevas oleadas de contagio y la aparición de nuevas variantes del COVID implican preocupación sobre el entorno que sigue inmerso en una incertidumbre excepcional y que la fortaleza de la recuperación será muy diferente entre países dependiendo del acceso a la intervención médica, la efectividad del apoyo de la política económica, la derrama que se da entre los países y las características estructurales de cada uno. En este cuadro pueden ver los pronósticos del fondo, donde para México anticipan un mayor crecimiento, ahora de 4.3% para el 2021, que luce demasiado optimista si me preguntan a mí, pero que se explica por los efectos que debería tener el mayor crecimiento que también anticipan para Estados Unidos como resultado de estos factores, especialmente del estímulo fiscal que anticipa. Regresando a México, la balanza comercial presentó un superávit inédito de 2.662 millones de dólares en diciembre, con lo que se acumuló un superávit de 34.476 millones de dólares en el año, también sin precedentes. Las exportaciones de manufacturas crecieron 13.1% anual en diciembre, mientras que las importaciones crecieron solo 3.7% anual. En esta gráfica pueden ver cómo se ha recuperado el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones en sus niveles mensuales. El desempeño entre las exportaciones e importaciones no petroleras ha sido muy disparejo, como puede verse en esta otra gráfica, con la suma de los últimos 12 meses, con las exportaciones ya recuperando terreno, mientras que las importaciones apenas terminan de descender y comienzan a rebotar. Al interior de las importaciones son las de bienes intermedios las que muestran el inicio de una mejoría ligera, ya que muchas de estas importaciones son insumos para las propias exportaciones, mientras que las importaciones de bienes de consumo y de capital siguen en declive, como se ve en esta otra gráfica. El abultado superávit registrado en la balanza comercial está lejos de ser una buena noticia, ya que se explica principalmente por el desplome de la demanda interna más que por el dinamismo de la demanda externa. También en la semana se publicaron las cifras de la actividad financiera del mes de diciembre, que mantuvo más o menos la tónica de meses previos, con la captación creciendo a buen ritmo aquí en las barritas de la gráfica, pero el financiamiento cayendo de forma más rápida, como vemos aquí en la línea azul. Del crédito bancario al sector privado, solo el destinado a la vivienda creció, como vemos aquí en la línea azul de esta gráfica, mientras que el destinado a las empresas en las barritas y al consumo en la línea roja se contrajeron a tasas más importantes. El crédito al consumo siguió registrando tasas negativas importantes en sus principales componentes, destacando los pronunciados declives en créditos personales y tarjeta de crédito. La cartera vencida repuntó, como podemos ver en esta primera gráfica, aunque se mantiene todavía en niveles bajos, pero muestra una clara tendencia ascendente. Si ampliamos el plazo de esta gráfica, podemos ver que la cartera vencida alcanza ya los mayores niveles que se han observado desde el 2015. Si separamos esta cartera, vemos que el componente de los hogares es el que muestra el repunte más importante, con la cartera vencida de empresas todavía en niveles bastante bajos. La cartera vencida de crédito al consumo ya superó el 5%, lo que no ocurría desde principios del 2015, lo que podría considerarse de todas formas un nivel bajo ante el tamaño de la crisis económica que vive el país, pero hay una clara tendencia ascendente que va a continuar por un tiempo. La cartera vencida de vivienda también presenta una tendencia ascendente, como pueden ver en esta otra gráfica. Hay que insistir en que estos niveles de cartera vencida son todavía bajos y los bancos han hecho reservas para enfrentar las posibles contingencias, pero me parece que el problema apenas comienza a mostrarse. Pasando a los mercados financieros y comenzando por los mercados accionarios globales, nuestro promedio de 10 mercados registró una importante caída de 3.2% en la semana, que diría se explica por los temores que generan la extensión del contagio del COVID y las nuevas medidas de aislamiento que se están dando en varios países. Nuestra bolsa de valores registró una pérdida de 3.8% durante la semana, muy a tono con el resto de los mercados. En esta tabla pueden ver el desempeño de la semana y el acumulado en el año de los 10 mercados accionarios de nuestra muestra, todos con números rojos de esta semana. El tipo de cambio se presionó de forma importante, regresando a mostrar volatilidad
al depreciarse 0.8% en la semana hasta los 20.60 pesos por dólar. En la semana que inicia tendremos en México los resultados de la encuesta de expectativas realizada por el Banco de México y el indicador IMEF en el mes de enero, así como las remesas familiares de diciembre y las cifras de consumo privado interior e inversión fija bruta de noviembre, que nos servirán para ver el estado de la demanda interna, es decir, de los motores propios de la economía. En Estados Unidos tendremos los índices ISM y el reporte de empleo del mes de enero, que será fundamental para ver cómo va su mercado laboral. Ahora sí, lo prometido es deuda, así que pasamos a la nueva sección del programa que les voy a presentar a continuación. Uno de los personajes que más admiro de nuestra historia, tanto por sus contribuciones como por su ingenio, es el referente más claro del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Los tiempos que vive el mundo y nuestro país requieren de más mujeres y hombres con el espíritu renacentista que también ejemplificó Leonardo. Cuando hablo de la economía en este programa, frecuentemente me refiero a los grandes agregados económicos que se refieren al total de la economía y que, como hemos visto en estos últimos años, hemos tenido un entorno retador y complicado. Este programa nace con la intención de compartir la perspectiva y experiencia de un servidor sobre la marcha de la economía con un punto de vista realista y objetivo. La realidad económica ha sido extraordinariamente adversa, al grado de estar atravesando la peor contracción económica del país desde 1932 y la tragedia humana que representa el COVID-19. Les confieso que con frecuencia me siento francamente desgastado de estar comentando lo que ocurre, que es muy difícil de ver con optimismo y como algo positivo desde la perspectiva agregada. Y parece inevitable la profundización de la pobreza y la desigualdad. Es inevitable en la naturaleza que haya ganadores y perdedores, y cuando se enfrentan circunstancias extremas, las diferencias entre estos ganadores y perdedores se ahondan, como muy probablemente va a ocurrir en nuestro país entre las personas, los hogares y las empresas. Para tener más probabilidades de estar en el lado ganador se requiere información, conocimiento y habilidades que nos permitan adaptarnos con éxito a los cambios del entorno. Me parece que adoptar una perspectiva como la de Leonardo da Vinci y el Renacimiento puede ayudar enormemente a desarrollar habilidades que nos permitan estar en el lado ganador y contribuir a mejorar nuestro entorno y eventualmente nuestro país y nuestro mundo. Hace falta no solo poder ver las cosas desde diferentes perspectivas, sino además tener información y conocimientos para conectar diferentes ideas de forma novedosa. Es por eso que voy a incorporar esta sección al final de Economía en Breve, la sección Da Vinci, cuando lo permite el tiempo, para compartir algunos destilados de conocimientos de diferentes disciplinas que me he encontrado y que entiendo son de gran utilidad. Les anticipo que para poder extraer lo más de estos comentarios es necesario tener la disposición para ver las cosas desde diferentes perspectivas antes de juzgarlas. En esta ocasión los voy a dejar primero con una frase de gran profundidad que vale la pena reflexionar. No vemos las cosas como son, sino como somos, decía Anaïs Nin. Para sacar más provecho de esta reflexión, les comparto también de forma breve y simplificada dos perlas de conocimiento provenientes de las neurociencias. Primero, la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro humano es producto de una evolución que se fue dando, digamos, de abajo hacia arriba y se agrupa en tres partes en la composición del cerebro humano. Al principio se desarrolló el llamado cerebro reptiliano, que es el que regula todos los procesos no voluntarios del cuerpo, como la temperatura corporal y el latido del corazón. Y es donde se tienen programadas muchas respuestas y comportamientos automáticos como el temor y la agresión. Luego tenemos el sistema límbico, que regula las emociones, que nos permiten también interpretar y reaccionar a nuestro entorno, como la necesidad, por ejemplo, de pertenecer a un grupo que es tan fuerte en nuestra naturaleza. Finalmente tenemos el neocórtex, donde se concentra nuestra capacidad ejecutiva para razonar, para resolver problemas y dirigir nuestro comportamiento. La capacidad de nuestro neocórtex es lo que nos define en gran medida como seres humanos, lo que nos hace pensar erróneamente que somos seres básicamente racionales.
La segunda perla de conocimiento es que nuestra percepción del mundo se construye de abajo hacia arriba, es decir, que todos los estímulos tienen que pasar primero por el cerebro reptiliano, luego por el sistema límbico de las emociones y finalmente alcanzan el neocórtex, que interpreta la señal que le llega desde abajo. Lo que hay que saber es que esta señal llega ya filtrada y transformada por nuestras emociones, que nuestro cerebro humano trata de acomodar en los patrones de pensamiento que ya ha construido a lo largo del tiempo y que le han funcionado aceptablemente para navegar la realidad. Si tenemos en cuenta que nuestro razonamiento está fuertemente afectado por nuestras emociones y los mapas mentales que hemos construido, podemos ser más cuidadosos para tener una mejor interpretación de la realidad que estamos viviendo, para encontrar las mejores soluciones a los retos y problemas que enfrentamos. Si unimos estas dos reflexiones, podemos concluir que si queremos ver un mundo mejor a nuestro alrededor, suena razonable mejorar nosotros primero. Con esto concluimos este programa número 204 con la invitación primero a contribuir lo que consideren apropiado y no les quite el sueño, para ayudarme a saber que estos comentarios les son de utilidad y de valor en las opciones que aquí tienen para ello y que ya conocen. También los invito a enviarme sus comentarios, especialmente sobre esta nueva sección, así como a suscribirse al canal en YouTube, que eso no les cuesta nada, a darle like a este video y a compartirlo entre aquellos a los que consideren les será de utilidad. Espero que con el paso del tiempo podamos ir refinando un poco esta nueva sección para hacerla de más valor para todos los que ven el programa. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.